Bueno, buenas tardes para todos. Un cordial saludo desde la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría y, y de mi parte. em, Hemos estado realizando las actividades de los encuentros de las escuelas de geriatría. Este año esta es la última. La anfitriona de este evento es la Universidad Nacional de Colombia y su programa de geriatría, a quienes agradecemos inmensamente por preparar este tema tan interesante de desprescripción de medicamentos en ancianos con demencia. Es un tema que, que puede considerarse desde diferentes aristas, pero una de las más importantes es la prevención de esta situación. Y finalmente, pues, es, es un tema que se convierte en un dilema ético del final de la vida. Pero para todo eso, nuestros colegas de la Universidad Nacional van a desarrollar la temática y es un gusto para nosotros haber compartido con ustedes a lo largo de este año en estos diferentes webinars. Esperamos también que desde ya se programen para nuestro próximo Congreso Nacional de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Bucaramanga en las fechas en el mes de mayo del 2024, 23, 24 y 25 de mayo, para que se vayan agendando y allá pues nos encontraremos a hablar también de diferentes temáticas y, y vamos a tener como actividad especial la fundación del comité de Santander de esta asociación. Para quienes no sean miembros de la asociación, siempre invitados a pertenecer a esta asociación que sigue en crecimiento, que este año está cumpliendo 50 años desde su fundación y que esperamos siempre seguir sumando fuerzas para mejorar la calidad de la atención en la prestación de servicios a las personas mayores en el país. No siendo más, doy la palabra a los representantes de la Universidad Nacional para que den inicio al webinar. Muchas gracias por su atención y mucho gusto. Gracias, doctor. Buenas noches para todos. Mi nombre es Cindy Consuelo Romero Méndez, soy médica residente de tercer año de la especialidad de geriatría. El tema que vamos a discutir en esta oportunidad, como lo dijo el doctor, es la de prescripción en ancianos con demencia avanzada y está a cargo del médico Jorge Andrés Sánchez Duque. Él es médico egresado de la Universidad Tecnológica de Pereira, médico familiar de la Universidad del Cauca y actualmente es fellow de primer año de geriatría de nuestra universidad. La dinámica que vamos a desarrollar inicialmente, posterior a la presentación de Jorge, vamos a tener una sesión de preguntas que van a ir dirigidas a nuestros invitados, quienes pues están conformados por Jorge Alberto Escobedo. Él es geriatra con especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias del Instituto Nacional de Neurología y Neurociencias de México, quien labora en Monterrey en la clínica neurogeriátrica y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También contamos con la participación de Daniel Marín. Él es médico residente de cuarto año de neurología de nuestra universidad, quien actualmente se encuentra realizando su pasantía en el Instituto Neurológico Fleming en la ciudad de Buenos Aires. Luego discutiremos las preguntas que ustedes pueden ir consignando en el chat. Y ya para finalizar, el doctor Heider Bautista, médico geriatra y coordinador de nuestro programa, realizará las conclusiones y dará cierre a nuestra reunión. Puede comenzar, Jorge. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría por permitirme esta oportunidad, al igual que el programa de geriatría de la Universidad Nacional. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es la de prescripción en ancianos con demencia. Realmente, para abordar este tema, partimos de la siguiente pregunta y es que
digamos que es bien sabido que la polifarmacia es un fenómeno, un problema de salud pública global, pero que probablemente en los pacientes con demencia aún más. Entonces, recientemente en este año, en agosto, fue publicado esta revisión sistemática con metaanálisis, en la cual incluyeron diversos estudios que incluyeron a 4.8 millones de pacientes mayores con demencia. Este estudio logró calcular la prevalencia de polifarmacia, la cual estimaron en 62% de los pacientes que incluyeron, lo cual es supremamente alto y nos evidencia el problema al que estamos enfrentándonos. De ese porcentaje, el 43% era medicación potencialmente inapropiada. Esta siguiente revisión sistemática nos sugiere además, la cual incluyó 22 estudios y una población también supremamente elevada de 22,000 pacientes, que hasta el 19% de los adultos mayores con demencia que están en comunidad pueden presentar eventos adversos asociados a la medicación y que estos medicamentos que mayor o con mayor frecuencia presentan eventos adversos son los antipsicóticos, los antidepresivos y los hipnóticos, de los cuales hablaremos más adelante. Las principales asociaciones que describe este metaanálisis son con caídas y caídas que generan fracturas de cadera y trauma encefálico. Pero aquí no se limita el problema, realmente el problema es mucho más y Ralph en su artículo publicado en 2019 nos sugiere que hasta de los adultos mayores con demencia que consultan y requieren ser hospitalizados, hasta el 41% de estos casos de hospitalizaciones pueden ser secundarios a problemas relacionados con la medicación, lo cual es una cifra supremamente importante. También nos dice, bueno, estos adultos mayores con demencia pueden presentar síntomas psicológicos y conductuales hasta en un 90%. Sin embargo, a pesar de que podrían mejorar con antipsicóticos, incluso hasta en el 50% de los casos, solo 1 de cada 5 pacientes podría realmente tener una indicación del antipsicótico. Y este problema no es solamente médico, es un problema que se comienza a tornar legal. Tanto así que en 2019 la FDA en Estados Unidos le puso una etiqueta negra a todos los antipsicóticos por la alta prevalencia de su prescripción, especialmente en los adultos mayores que se encontraban institucionalizados. A pesar de ello y de las demandas colectivas, como dije, se tornó legal. Diferentes empresas como Eli Lilly o Johnson Johnson, pues realmente no era supremamente importante pararle bolas a una multa de 1.400 millones de dólares y me gano 4.700, y mucho menos en el caso de Johnson Johnson, una multa de 2.200 y me gano 30.000. Entonces, con este abrebocas y entendiendo el problema al cual estamos enfrentándonos, queremos que a lo largo de la charla me acompañen para que respondamos 3 preguntas. La primera es, ¿quién debe prescribir en el anciano con demencia? La segunda, ¿cuándo considerar la de prescripción en el anciano con demencia? Y la tercera, ¿cómo hacerlo? Entonces, comencemos. Digamos que la ciencia, cada aporte científico ha requerido que una teoría desafíe una anterior. Entonces, en Francia, en el hospital de París, el Salpêtrière, Philippe Pinel se encontraba defendiendo una teoría, y era que las enfermedades mentales tenían una explicación moral. Sin embargo, 100 años después apareció un alemán, el doctor Grisinger, quien publicó Las enfermedades mentales son enfermedades orgánicas. En su libro desafiaba la teoría moral de las enfermedades mentales, y esta teoría fue respaldada en Austria por Theodor Meiner, quien publicó que las enfermedades psiquiátricas eran patologías del prosencéfalo. Estas teorías, tanto alemanas como de Austria, llegaron rápidamente, unas décadas después, nuevamente a Francia, cuando Philippe Pinel ya no estaba, y el encargado de este hospital era el director Jean-Martin Charcot. Él, de alguna manera, le pareció supremamente interesante estas teorías y no las desechó. Él consideraba que debía formar 2 grupos. Entonces, formó un grupo en el cual estaba el médico Sigmund Freud, el cual pues es el creador del psicoanálisis, y dividió y le indicó que ese grupo debía investigar la etiología o la teoría moral. Pero también tenía otro grupo en el cual estaba Bouchard y estaba Tourette,
en el cual les indicó, ojo, busquen teorías orgánicas. Aquí surgió y se dividió por primera vez en este hospital la neurología de la psiquiatría, pero esto no se quedó solamente ahí. También teníamos para esa época a Alois Alzheimer, que encontró a August Derer, llegó al hospital de Frankfurt donde él se encontraba, y por un cuadro clínico de un compromiso cognitivo. Alois Alzheimer siempre tenía la teoría de que iba a encontrar una enfermedad mental con un compromiso orgánico, y tanto así es que August Derer, cuando murió, le realizó pues estudios de neuropatología. Los estudios de neuropatología de August le permitieron a Alois describir por primera vez los ovillos y las placas neurofibrilares. Y en 1910 tuvimos el primer reporte de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, digamos, todo este crecimiento europeo a nivel médico y a nivel de la ciencia de las enfermedades cognitivas y mentales, pues se vio de alguna manera frenado por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Muchos de estos científicos tuvieron que emigrar a otras regiones y otros países emergentes que crecían a nivel económico, militar y también científico, como Estados Unidos, recibieron a estas cabezas brillantes. A partir de este momento ya definitivamente la neurología y la psiquiatría habían tomado caminos diferentes. La neurología en Estados Unidos se había fundado la Academia Americana de Neurología y también la Asociación Americana de Psiquiatría, y había una tercera rama de la medicina que estaba surgiendo. Esta tercera rama era la geriatría. Se fundó entonces la Sociedad Americana de Geriatría, y a diferencia de, digamos, el modelo europeo en el cual la neurología y la psiquiatría trabajaban de forma separada, en Norteamérica sí consideraron que el trabajo en equipo era fundamental, y comenzaron a surgir las diferentes fundaciones de Alzheimer, en las cuales desde su inicio estuvo vinculado también la geriatría. Y esta diapositiva me parece supremamente bella porque nos muestra que la geriatría desde el comienzo comenzó a participar en el estudio de las enfermedades del deterioro cognitivo. A nivel de América Latina también hemos tenido nuestras participaciones. Digamos que recientemente se publicó el Test Forks del diagnóstico y tratamiento de personas con Alzheimer en América Latina, y Colombia tiene la participación de los doctores Francisco Lopera y Claudia Ramos de la Universidad de Antioquia y Mariana Rico de la Fundación de Salud de las Américas, que es de Bogotá. Ellos sugieren que para poder llegar al punto de prescribir, pues hay varias cosas que se tienen que hacer bien. Se tiene que hacer un diagnóstico temprano, se tiene que hacer un diagnóstico correcto, se tiene que hacer una estadificación y se tiene que prescribir el medicamento de forma correcta. Y ya hablaremos de esos correctos. Y finalmente, también dejan una pauta muy clave y muy interesante, y es que estas enfermedades, como el Alzheimer y el deterioro cognitivo en general, debe ser estudiado por los expertos en el tema, que ellos sugieren que es el neurólogo, el geriatra y el psiquiatra, tal cual lo refiere la historia. ¿Cómo se debería hacer el diagnóstico temprano? Pues todos lo sabemos que los criterios del DSM-5 pudiesen ser la mejor alternativa. Sin embargo, y a pesar de que la precisión diagnóstica de estos son cercanas al 90%, hay ciertos obstáculos que frenan o limitan el diagnóstico de estas entidades. Uno es la neurofobia, un fenómeno que es de reciente descripción, en el cual desde el ser estudiante de medicina de pregrado, hay ciertas barreras para adquirir el conocimiento de ciencias básicas y la aplicación clínica se vuelve aún más deficiente, pasando por estudiante, médico general e incluso especialistas de otras ramas no expertos en neurología. Y el segundo obstáculo, pues, es definitivamente la limitada disponibilidad de expertos en el tema, que ya dijimos quiénes son. Después del diagnóstico, pues se requiere hacer la estadificación y la clasificación, como la guía lo sugiere, nos indica que antes de pensar en pastas siempre hay unos correctos en los cuales el manejo no farmacológico es importante, la educación, la adherencia, los cuidados generales. En las terapias nos guían una pauta específica. La estimulación cognitiva, para que sea benéfica, debe ser al menos 2 veces por semana, no discriminan si es presencial o virtual, pero nos ponen un punto clave. Y ese punto clave, en este caso, es el hecho de que haya una valoración nutricional y se optimice el rol social de estos pacientes. También nos dice, pueden progresar a síntomas conductuales y psicológicos, en los cuales definitivamente la primera línea es el manejo no farmacológico y después vendría la línea farmacológica.
Esta tabla es muy interesante, pero quiero que nos centremos en una parte en específica, que es la dosis del medicamento. La guía sugiere que para nosotros de prescribir correctamente, tuvimos que haber iniciado por una prescripción correcta. En el caso del manejo del Alzheimer, digamos que ellos sugieren cómo iniciar los medicamentos inhibidores de acetilcolinesterasa y la memantina. Por ejemplo, el caso de la rivastigmina. Debemos iniciar el parche transdérmico a la dosis menor para poder que haya mejor tolerancia. Pero hay un punto clave que ellos nos ponen. Es el aumento de la dosis, no debe ser sino hasta las 4 semanas. Y pues que sería, digamos, a 9.5. Y 4 semanas después subiríamos a 13.3. ¿Qué significa esto? Y eso es la idea grande que quiero que nos llevemos. Debemos tener un seguimiento de nuestros pacientes cuando estamos iniciando el manejo farmacológico mes a mes, al menos 2 a 3 meses, para llegar a la dosis óptima y garantizar que haya adecuada adherencia. Porque muchas veces podríamos quitar el medicamento pensando que hizo reacción adversa, pero es que fue que le pusimos una dosis alta de entrada o no cumplimos el protocolo para el inicio. La galantamina tiene un protocolo similar. En el caso de la dosis extendida, sería la dosis de 8 miligramos una vez al día. A las 4 semanas se aumenta la dosis y a las 4 semanas nuevamente subimos la dosis. El caso de la memantina es un poco diferente, debido a que el aumento de la dosis en la memantina sí se da semanal. Entonces, en la primera semana se indica 5 miligramos una vez al día. A la segunda semana, 5 miligramos 2 veces al día. A la tercera semana, 10 miligramos en la mañana, 5 en la noche. Y finalmente, a la cuarta semana, ya llegaríamos a 10 miligramos cada 12 horas o 20 al día. Aquí surge la primera pregunta para nosotros, y es, ¿qué tanto estamos haciendo esto en nuestra consulta? La guía también es muy interesante en cuanto a decirnos, después de clasificar el primer grupo de los pacientes con trastorno neurocognitivo leve, bueno, de entrada ya estamos haciendo terapia de estimulación cognitiva, controlar factores de riesgo de demencia y estilos saludables. Y solo vamos a utilizar manejo farmacológico cuando haya una alta sospecha de Alzheimer dada por los siguientes criterios: compromiso de la memoria episódica, reducción del volumen hipocampal o un factor genético identificado. Nuevamente, cuando iniciamos este manejo farmacológico, pues es fundamental que sigamos el protocolo previamente considerado. En este caso, cuando la demencia es leve a moderada, pues nos sugieren una consideración adicional, y es un rediseño de los factores ambientales. Y aquí comienza la parte más interesante. Y es que cuando vamos a hablar de la prescripción del anticolinérgico, del inhibidor de la acetilcolinesterasa, debemos iniciar con el protocolo que ya dijimos. Pero entonces, ¿cómo vamos a evaluar la respuesta? La respuesta nos sugiere la guía que la vamos a evaluar a los 6 meses. Duramos más o menos 2 a 3 meses llegando a la dosis óptima, y posteriormente debemos evaluar la respuesta al tratamiento. La respuesta nos sugiere que evaluemos un componente cognitivo con el Mini-Mental Test, es decir, un Mini-Mental Test al inicio y un Mini-Mental Test a los 6 meses. Y ellos nos sugieren que consideremos una buena respuesta cuando el cambio en la puntuación del Mini-Mental sea de 1 punto o de 0. Ahí en ese caso se estabilizó el compromiso y continuamos igual tratamiento. Si hay un aumento mayor a 2 puntos en esos 6 meses, entonces debo considerar cambiar a otro inhibidor de acetilcolinesterasa. El protocolo se repite: una adecuada prescripción, un seguimiento, y a los 6 meses, si se logra una estabilización del tratamiento, continúo igual, pero si hay un compromiso deteriorado, pues entonces añado memantina. En el caso de la demencia moderada ya comienza a decirnos, ojo, aquí hay cambios que hacer. En el caso de la terapia cognitiva ya no está indicada en demencia moderada severa, especialmente en severa, cuando el GDS es superior a 6. Y aquí ya estoy comenzando a utilizar terapias combinadas, que sería, y cuando hago digamos, el seguimiento a los 6 meses, si no hay una adecuada respuesta, pues entonces ya aparece la de prescripción. Pero miren que para poder pensar en de prescribir, tengo que tener como unos correctos que ya hemos ido mencionando. En el caso de los síntomas comportamentales de esta enfermedad, pues nos dice también otras pautas clave. Eviten benzodiazepinas, suspéndalas, no están indicadas, empeoran el compromiso cognitivo de nuestros pacientes. Si tienen insomnio, trátelo diferente, les sugiere melatonina, trazodona
o también puede usar mirtazapina. En el caso de la sintomatología depresiva, utilice aquellos antidepresivos con un menor potencial anticolinérgico, como escitalopram, sertralina, y definitivamente cuando usted necesita utilizar un antipsicótico atípico, piense que cuando lo está iniciando ya debe estar pensando cuándo suspenderlo. Y nos da una pauta clave, y es 3 meses. A los 3 meses usted debería estar considerando la suspensión del medicamento, como veremos más adelante. Entonces, entrando ya en el grueso de la de prescripción, hay un fenómeno internacional que ha sido difícil de vencer, y es el hecho de que investigar en prescripciones es rentable, hay muchas investigaciones, pero en el caso de cuando vamos a decir cuándo retirar un medicamento, cómo retirarlo y cómo realizar el seguimiento, probablemente la evidencia es mucho menor. Pero vamos a ver qué recomendaciones tenemos. Para el caso del primer grupo farmacológico que vamos a hablar, los potenciadores cognitivos, tenemos 2 guías muy interesantes. La primera es la australiana, que fue publicada en 2019, y la segunda es la canadiense, que fue publicada en 2020, y ellas son muy concretas y muy claras al responder las preguntas que estamos haciendo. ¿Cuándo de prescribir? Entonces nos dicen, las recomendaciones generales son, digamos, similares para todos. Cuando haya una decisión del paciente o el cuidador, y esto debe quedar en el consentimiento informado, cuando la herencia farmacológica no sea corregible a pesar de la educación, cuando los eventos adversos sean intolerables asociados a la terapia farmacológica, pero acá son claros en decir algo. Ojo, los efectos adversos intolerables persistentes a pesar de una adecuada prescripción. Entonces aquí cobra mucho sentido el decir que para poder de prescribir debemos prescribir adecuadamente. Y hay recomendaciones específicas. La primera es ausencia de indicación. Entonces todos sabemos que un paciente con demencia frontotemporal, al menos por ahora, probablemente no se beneficia de un potenciador cognitivo. Y también hay unas recomendaciones de utilidad. Entonces, no habría utilidad en el paciente con demencia avanzada, en el paciente con cuidados al final de la vida o el paciente con fragilidad severa. Y esto está, digamos, de la mano y en simultáneo concuerda con lo que dijimos en la guía latinoamericana en cuanto al seguimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Usted debe evaluar 3 componentes, un componente cognitivo, un componente funcional y un componente comportamental. El componente cognitivo lo que va a mirar es que a los 6 meses de tratamiento haya una variación mayor o no de 2 puntos en el Mini-Mental. El componente funcional es que haya una variación del 10% de un score de funcionalidad, y el comportamental es que haya o no una variación, una disminución de 4 puntos o más en el inventario neuropsiquiátrico, que es el NPI. En cualquiera de estos 3 escenarios, que haya una disminución, es un paciente que debo considerar escalar a la siguiente etapa, y si ya estoy en la última etapa, entonces comenzar la de prescripción. En el paciente que inicialmente mejoró, hubo una mejoría inicial, pero que a los 12 meses no se logró la estabilización o la disminución de la velocidad de deterioro, también es un paciente que o escalo a la siguiente etapa o comienzo a prescribir. Y aquí también nos dicen cómo. Ellos nos dicen, vea, así como usted comenzó y requirió 5 a 6 meses para prescribir el medicamento, usted requiere 5 a 6 meses para prescribirlo. ¿Por qué? Porque la recomendación es que realice una reducción del 50% de la dosis cada 4 semanas, lo que nos indica que el potenciador cognitivo lo suspenderé más o menos a los 2 meses de seguimiento mensual. En el mundo ideal, ¿qué tanto podemos hacer esto en Colombia? Y que después de la suspensión de este medicamento debería seguirlo al menos los primeros 3 meses de forma mensual para evaluar si hay aparición de síntomas nuevamente. También nos propone un algoritmo supremamente interesante, en el cual nos dice, vea, usted lo primero que tiene que hacer es ver si el paciente tiene indicación del potenciador cognitivo. Si no tiene indicación, inmediatamente inicia el protocolo de desprescripción. Pero si sí tiene una indicación, evalúe los criterios que ya dijimos para retirar. Si no tiene criterios de retiro, continúe la medicación, pero si sí los tiene, entonces inicie protocolo de retirada. ¿Qué respalda esto? Porque entonces nosotros diríamos, no, pero se lo voy a quitar, mi paciente va a empeorar. Una de las citas más interesantes de las guías es este artículo que evalúa el impacto
de la prescripción de los inhibidores de acetilcolinesterasa en los cambios comportamentales. Ellos incluyeron 31.000 pacientes que estaban recibiendo inhibidor de acetilcolinesterasa. Utilizaron una escala para evaluar la agresividad comportamental, que es el ABS. La puntuación va de 0 a 12 y realmente ellos sugieren que la puntuación media de los pacientes que incluyeron era 0.5. O sea, eran pacientes que realmente estaban muy estables, que pudiese ser un sesgo finalmente a la hora de interpretar los datos. Pero en el seguimiento de un año, dividieron el grupo de pacientes en aquellos que continuaron con el medicamento y aquellos que prescribieron el inhibidor de acetilcolinesterasa, y respondieron dos preguntas: si el grupo a quienes desprescribieron empeoró o no, y si el grupo a quienes desprescribieron requirió o no el uso de antipsicóticos. Y los hallazgos fueron muy interesantes, porque aquellos a quienes desprescribieron el antipsicótico, el inhibidor de acetilcolinesterasa no empeoró. Y además, a quien desprescribieron el anticolinesterasa, requirió con menor probabilidad el uso de antipsicótico. Entonces, eso nos respalda que realmente desprescribamos más estos medicamentos. En el caso de los antipsicóticos, también está la guía canadiense 2018, nos responde nuevamente cuándo hacerlo. Hay unas recomendaciones generales y unas recomendaciones específicas. Nuevamente es más o menos lo que ya hemos venido diciendo. Aquel paciente que tenga síntomas conductuales o psicológicos que lo hayamos dado, a los 3 meses ya tenemos que estar pensando en quitarlos, independientemente de si los síntomas se lograron estabilizar o la respuesta fue parcial. Y definitivamente nos plantean otro escenario en el cual, si al primer mes de tratamiento no hubo respuesta clínica, definitivamente suspéndalo. Pero también nos dicen cómo. Entonces ellos nos dicen, vea, si la prescripción o la duración del tratamiento fue menor a 6 semanas, usted puede considerar suspenderlo de forma inmediata. Pero si duró más de 6 semanas, háganos caso en esto. Reduzca el 25% de la dosis cada 2 semanas para que a los 2 meses ya se haya suspendido el tratamiento. Siga a ese paciente durante al menos 3 meses y para evaluar pues que no haya exacerbación de síntomas, y más o menos a los 5 o 6 meses ya he prescribido el medicamento. Vuelve y juega. ¿Qué tan posible es hacer esto en Colombia? En el caso de los antipsicóticos, entonces nos sugieren, nos proponen este algoritmo supremamente interesante. Lo primero que debemos hacer es determinar si hay otra indicación del antipsicótico. Si el paciente tiene esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, pues continúe el antipsicótico y que sea el psiquiatra el que siga esa otra indicación, o el neurólogo según la indicación. Pero si la causa del uso del antipsicótico es insomnio, o en lo que nos interesa en este caso, manifestaciones conductuales o psicológicas de la demencia, evalúe si ya tuvo, digamos, la terapia de los 3 meses. Si ya la completó, independientemente de la respuesta, inicie protocolo de prescripción, y si no, pues espere hasta eso, completar los 3 meses. Cuando inicia el protocolo de prescripción, ya lo dijimos, hay una disminución del 25% cada 2 semanas, y en la cual se debe evaluar la reaparición de síntomas neurocognitivos e indicar de alguna manera a los cuidadores que antes de considerar la reformulación o que le dé nuevamente el medicamento al paciente, pues debe dar unas terapias no farmacológicas. En caso tal de que la sintomatología reaparezca, definitivamente el cuidador tenga que utilizarlos, se le sugiere que debe iniciar la dosis más baja posible. Entonces, como bajamos 75, 50, 25, que inicie con 25 e intente mantenerlo ahí hasta que vaya a la consulta por el especialista. En el caso de los antidepresivos, realmente fue más difícil la búsqueda, no hay una guía concreta, pero sí está este artículo que fue publicado el año pasado, el cual nos responde las preguntas y nos propone que las recomendaciones generales son las mismas, pero que para prescribir, digamos, los antidepresivos tenemos que tener una consideración grande. La primera, ojo con los tricíclicos, y la segunda es, tenemos que utilizar algunos scores. Aquí ellos nos proponen el NPI, que ya lo dijimos. El seguimiento debe ser aquellos pacientes que tengan una disminución igual o mayor a 4 puntos después de 3 meses. Entonces, en antipsicóticos y en antidepresivos son 3 meses. Considero la suspensión del medicamento. Y aquel paciente que tenga una buena respuesta, que la disminución haya sido menor, que haya estado estabilizado, a los 6 meses considero iniciar la de prescripción. ¿Cómo?
realmente los antidepresivos no tienen tanto problema, pueden ser suspendidos de forma inmediata con algunas excepciones. La venlafaxina puede tener una recaída por abstinencia del medicamento, entonces siempre hagamos una de prescripción progresiva. Y en el caso de otros medicamentos que pueden ser hipnóticos también, como la mirtazapina o la trazodona, pues miremos específicamente esto si requiere disminución progresiva o si se suspende de una. El resto de medicamentos antidepresivos pueden ser suspendidos de forma inmediata y aquí, a diferencia de los otros, solamente requiere un mes de vigilancia. También es importante que en estos pacientes pues miremos el hecho de si hay o no criterios de demencia avanzada. Digamos que hay múltiples criterios que han sido avalados o considerados a nivel internacional, los cuales podrían de alguna manera clasificarse en clínicos, cognitivos, funcionales y de pronóstico. Aquel paciente que tenga un criterio NECPAL positivo, pues definitivamente ya es una demencia avanzada, en cual ya tendría indicación de prescripción. Un compromiso funcional dado por un FAST mayor o igual a 7C, un compromiso cognitivo en el caso de Alzheimer, un GS de 7 o un CDR de 3, y digamos criterios clínicos a repetición como los que están en la diapositiva. En estos pacientes, digamos, con nuestro abordaje general y la atención centrada en el paciente, deberíamos definir a quién o no iniciar un protocolo de prescripción con todas las pautas que ya dijimos, realmente son muchas. Pero entonces la pregunta es, ¿y qué pasa con los score? ¿Sirven, no sirven, nos ayudan, no nos ayudan? Esta revisión fue publicada este año y la conclusión es bien interesante y nos dice que realmente todos estos scores no hay uno mejor que otro y su aplicación realmente debe tener un papel secundario. No debe ser la que nos oriente a qué conductas tomar. Entonces, realmente juega un papel secundario. Sin embargo, pues hay algunas escalas que desde el punto de vista de geriatría, pues utilizamos con gran frecuencia y que dicen lo mismo que las guías que anteriormente dijimos, lo cual es supremamente alentador. Entonces, los criterios de STAR en su versión 3 del 2023 nos dicen y nos discriminan por medicamentos. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a potenciadores cognitivos? Ojo, aquellos pacientes que requieran un inhibidor de acetilcolinesterasa, que tengan antecedente de bradicardia persistente, un bloqueo, síncopes, ojo que ese paciente puede presentar eventos adversos, considere suspenderlo. Aquellos pacientes que tengan una epilepsia conocida, ojo con la memantina. Y definitivamente aquellos medicamentos que no tengan evidencia, ginkgo biloba, piracetam, modafinilo, ácidos grasos omega 3, pues suspéndalos porque es que no hay evidencia. Para el caso de antipsicóticos, lo mismo, a los 3 meses debe suspenderse el medicamento, no hay una indicación de antipsicótico de larga duración en estos pacientes, tienen mayor riesgo de eventos adversos, especialmente por mortalidad cardiovascular, y en el caso de pacientes con Parkinson o demencia por cuerpos de Lewy, suspenda los antipsicóticos, salvo las excepciones que podrían utilizarse como clozapina y quetiapina. En el caso de los medicamentos con efecto anticolinérgico, los antidepresivos, antihistamínicos y antipsicóticos, pues definitivamente no los use. Amitriptilina y mipramina tienen un potencial empeoramiento cognitivo. Los antipsicóticos también, los antihistamínicos de primera generación como difenidramina y clorfeniramina y otros medicamentos que usualmente estamos utilizando, pues parémoslo. La tolterodina, la oxybutinina, la iosina y la tizanidina no deben utilizarse en estos pacientes. Los hipnóticos nos da una recomendación bien interesante y es que nos dicen tanto las benzodiazepinas como los hipnóticos Z no deben ser usados más de 2 semanas. Hagan ciclos de 2 semanas, párenlos porque el insomnio no se trata así. Igual también nos sugiere que los antipsicóticos como hipnóticos pues no son la medida ideal y que no los debe usar más de 3 meses como dijimos anteriormente. También en el caso de los criterios STAR, nos sugiere iniciar tempranamente los inhibidores de acetilcolinesterasa en enfermedad leve a moderada y la rivastigmina en el caso de demencia por cuerpos de Lewy o demencia asociada a enfermedad de Parkinson. También son importantes los criterios BIRS, traje, digamos, los complementarios a los STOP-STAR. También nos dice antihistamínicos potentes como hidroxicina no, antidepresivos como paroxetina no utilizarlos, tienen un potencial efecto de hipotensión ortostática. Los antipsicóticos no usarlos, ya lo habíamos dicho, evite benzodiazepinas y medicamentos Z
Y me pareció muy interesante el hecho de los relajantes musculares. Tienen un potencial efecto anticolinérgico, de sedación, riesgo de caídas y fracturas. No los use, con la excepción de baclofeno y tizanidina en el caso del paciente que tiene espasticidad. Entonces, digamos que acá estas recomendaciones nos hablan de cómo de prescribir en, digamos, este grupo de fármacos, pero hay dudas. Entonces, ¿qué otros pacientes nos podemos encontrar? ¿Qué hacer con el paciente diabético? Bueno, las guías ADA nos sugieren, nos clasifican al paciente y lo que nos dicen es, aquel paciente que tenga un trastorno neurocognitivo leve es del grupo 2, entonces establezca o maneje metas de forma diferente. Aquí en esos pacientes lo que debemos buscar es prevenir las hipoglicemias, especialmente en aquellos pacientes que sean mayores de 80 años, y debemos comenzar a prevenir esas hipoglicemias. Y en el grupo 3 también nos cambian la meta, que es el paciente con demencia. Entonces miren cómo las metas que nosotros debemos manejar en estos pacientes pues son diferentes y claramente pues el manejo también. En el caso de la hipertensión, también hay ajustes, hay recomendaciones muy interesantes y es que el paciente adulto mayor comienza a tener una disminución de la presión arterial per se y comienza a tener unas metas diferentes. ¿Por qué? Porque el riesgo de hipotensión ortostática realmente varía muchísimo. Pero ¿qué es lo que sucede? El paciente con demencia se multiplica de 4% a 22% el riesgo de hipotensión ortostática por la variación que el mismo paciente tiene tener la demencia. Entonces, en estos pacientes buscamos garantizar presiones sistólicas no menores a 140, tampoco mayores a 160. ¿Y por qué nuevamente? Pues ellos dicen, es que el adulto mayor con demencia tiene mayor riesgo de hipotensión ortostática y este es un poderoso predictor de la progresión de deterioro cognitivo a demencia. Entonces, ¿qué conclusiones nos vamos a llevar? ¿Qué debemos hacer en atención primaria? Porque pues digamos que esto lo vamos a hacer en un cuarto nivel, en un tercer nivel, donde nosotros estemos, pero ¿qué debemos decirle a los médicos generales que están en áreas rurales? Bueno, en áreas rurales definitivamente debemos enseñar a controlar los factores de riesgo, nutrición, ejercicio, participación social, educación, también la evaluación auditiva, el control del sueño, el cribado y el diagnóstico de demencia. Debemos educar a los médicos de atención primaria, realmente somos educadores. Debemos enseñarles a dejar de recetar medicamentos cuando no saben hacerlo. Y también un escenario que me parece importante es que si el geriatra, el neurólogo, el psiquiatra lo suspendió, pues ellos no lo vayan a reformular nuevamente por petición del familiar. Y finalmente, definitivamente en atención primaria, pues deben ser expertos en las intervenciones no farmacológicas, desde ejercicio, terapia de estimulación cognitiva, intervención psicoeducativa para cuidadores, la gestión de los casos y comunidades y las organizaciones favorables a la demencia. Con esto terminaríamos de alguna manera la primera parte, la introducción. Quiero que en este punto hayamos resuelto las diferentes preguntas que planteamos, quién, cuándo y cómo, y desde el comité organizador vamos a hacer plantear unas preguntas para los panelistas expertos. Entonces, el primer panelista que invitamos es el doctor Jorge Escobedo, con estas dos preguntas para geriatría. Entonces, doctor Jorge, primera pregunta. En pacientes adultos mayores multimórbidos con polifarmacia y criterios de demencia avanzada, ¿qué pautas recomienda o en qué orden sugiere iniciar la de prescripción farmacológica? Y la segunda, en pacientes adultos mayores multimórbidos con demencia severa o avanzada, ¿cuándo suspender medicamentos considerados esenciales para falla cardíaca, que es un escenario que no tratamos? ¿Qué grupo farmacológico suspendo primero y cuál sería el seguimiento? El doctor Jorge tiene unas diapositivas cortas para respondernos estas preguntas y lo invitamos pues a abrir su micrófono e iniciar. Hola, muchas gracias por invitarme. Primero que nada, muy buena presentación, Jorge. Creo que me dejaste muy claro y a todos cómo debe ser el proceso y cómo deberíamos de establecer en qué criterios y cómo debería de hacerse. Es una pregunta un poquito difícil de responder debido a que se nos enseña cómo son las demencias durante la etapa inicial, temprana,
y tardía, pero no nos hablan mucho sobre cómo debe ser el manejo del paciente ya en etapas tardías o del paciente con múltiples morbilidades, como en este caso. Uno de las situaciones, como comentaba en la pregunta, son los pacientes multimórbidos con enfermedades múltiples. Existen, como dijiste tú, múltiples herramientas en las cuales podemos nosotros confiar o tratar de darle un poquito más de valor a las decisiones que vamos a tomar nosotros en un futuro. Esta es otra de las herramientas también, el ADEPT, que es una herramienta pronóstica o una herramienta de diagnóstico para futuro, sobre todo en los pacientes que ya están en etapas terminales o tardías de la enfermedad. Esta etapa, pues básicamente vamos tomando puntuaciones dependiendo de cómo esté nuestro paciente individualmente. Se va haciendo un puntaje y al final se redondea a un puntaje explícito. La siguiente, por favor. Se ve que en estos pacientes, cuando tenemos arriba de 12 puntos, perdón, la probabilidad de mortalidad a muy corto plazo es arriba de 70%. La siguiente, por favor, trataré de no andar mucho en esto. Pero ¿cómo se hace? Esta es una situación que no se nos habla mucho y no se nos dice y no se nos explica, sino es una situación que vemos un poquito más en el día a día y en el contacto con los pacientes. Pues en realidad, como sabemos, el retirar medicamentos también es un tratamiento y es un tratamiento tan válido como el iniciarlos y seguirlos. Sabemos que también otra de las situaciones es que no existen herramientas claras que nos guíen durante el proceso de la eliminación de estos medicamentos y el seguimiento específicamente de cada patología o el cruzar patologías como la diabetes, la hipertensión, la falla cardíaca, la dislipidemia y la demencia, que son cosas que vemos en muchos pacientes de nuestra comunidad. Pues no existen herramientas claras y que te lleven en un proceso guiado paso por paso. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que esta es una situación en la cual el criterio del médico es el que se debe de imponer, basado obviamente en el conocimiento de causas y de obviamente la patología con la que estamos tratando. Las principales barreras que se van a impedir entre la toma de decisiones que nosotros hagamos y la realización de estas situaciones, pues obviamente son las barreras de comunicación y de supervisión. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces los pacientes creen que al momento de suspender los medicamentos ya no se le va a hacer nada a su familiar, ya no va a seguir un tratamiento, ya no va a seguir una línea en la cual se le pueda dar un soporte vital al paciente. Que estas dudas puedan seguir creándose más y que el paciente pueda sufrir al final del tratamiento. Eso es lo que más nos dicen los pacientes al día a día durante de la exploración en la clínica o tanto en el domicilio del paciente. Eh, una de las cosas que establece este artículo que me gustó mucho, que es sobre todo también para medicina interna, pero medicina en general, de cómo hacer una desprescripción y cómo designar tareas para los médicos de primer contacto, en la cual pues tenemos primero que establecer una confianza con el cuidador, con el paciente y con los allegados al caso clínico. Establecer la confianza, establecer el rapport para que la toma de decisiones no se vea como un abandono del tratamiento del paciente, ¿no? Que el paciente no vea que al ya no dar algún tratamiento se le va a dejar de tratar al paciente o se le va a ignorar en las situaciones que puedan surgir durante las últimas etapas de la vida. Siempre se tiene que hacer una rutina de prescripción, se tiene que tomar como una situación positiva, pero esto se debe de hacer alineando a los criterios y las metas que nosotros tenemos durante las demencias o en los pacientes y basado también en las etapas que tenemos. Reafirmar con la familia que estas situaciones o estos diagnósticos cambian conforme vamos nosotros pasando los años y que las metas que tenemos son distintas. Entonces, una de las situaciones es esto que vemos con los familiares, ¿no? No se alinean cuáles son las metas del cuidado y cuáles son los manejos de los síntomas, ¿sí? El decir que ya no vamos a tener una meta de detener la enfermedad, sino de paliar los síntomas, a veces causa mucho estrés en los familiares y esto se maneja obviamente con las primeras dos, establecer confianza y establecer una rutina positiva de prescripción. Se debe obtener primero, obviamente también, una educación y un lenguaje adecuado y alinear estas metas. Existen herramientas también que nos ayudan para cómo hacer estas
distinciones entre qué paciente puede ya tener o qué paciente puede ya no tener ciertos medicamentos. La estrategia Armor también, que es una estrategia un poco ya antigua, pero que también se hizo obviamente buscando esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente hacer esta compilación de checklist en la cual vamos a asesorar primero qué es lo que tiene nuestro paciente. Asesorarnos primero, obviamente, como dijo Jorge, en los criterios que ya existen previamente, los criterios STAR-STOP, los criterios de Beers, y establecer si tenemos medicamentos que son específicamente contrarios al uso en las demencias avanzadas, como los medicamentos beta bloqueadores, algunos medicamentos analgésicos, antidepresivos, que ya lo mencionó, antipsicóticos, otros medicamentos que pueden tener un efecto psicotrópico, y así como vitaminas y suplementos. Hacer siempre una revisión de las interacciones. Yo es algo que también tengo en mis historias clínicas, las interacciones médicas de cada medicamento con otros, ya sean mayores o mínimas, y minimizar el número de medicamentos valorando el estado funcional del paciente. Obviamente optimizando también las dosis de los que ya existen basados en los diferentes alteraciones que podamos llegar a ver en los laboratorios o en algunos de los exámenes que se le piden a nuestro paciente y hacer valoraciones o revaloraciones del estado funcional y cognitivo. Ellos mencionan que cada semana, ¿sí? Y valorar que este cambio en el medicamento o esta suspensión en el medicamento tenga un estatus clínico favorable para nuestros pacientes. La siguiente, por favor. Entonces, como ya dijo también Jorge, hay muchas maneras en las cuales nosotros podemos retirar estos medicamentos. La manera más fácil y más sencilla es basarse en los síntomas que tiene nuestro paciente en la etapa terminal. Sabemos que los síntomas en la etapa terminal de las demencias cambian y van a ser muy distintos dependiendo de una enfermedad de otra. El paciente con enfermedad con cuerpos de Lewy puede tener múltiples alucinaciones, movimientos anormales, puede tener algo de rigidez y tal vez quitar medicamentos. En estos casos, como también bien dijo nuestro compañero, puede ser una situación que no nos vaya a ser adecuada para las metas que se dan en cuidados paliativos. Tenemos que valorar la posibilidad de que nuestros pacientes tengan infecciones, dolor o algún otro tipo de alteración, como úlceras o riesgos en la piel para tener algún tipo de infección. Tenemos que valorar estos estadios y siempre valorar sobre todo al paciente conforme a los criterios también de cuidados paliativos. Existe la pregunta también de la NECPAL que ponen ellos si para las personas pudiera ser sorpresivo que esta persona falleciera durante un año, en el próximo año, perdón. Entonces, si nosotros hacemos simplemente esa pregunta tan fácil como ¿cómo esperan ustedes que mi familiar o que su familiar se encuentre en el próximo año y si le parecería una sorpresa que su familiar muera durante el próximo año, sería la manera inicial de ir bajando estos medicamentos? Nosotros lo que vamos haciendo son acompañamientos diarios o acompañamientos cada 3 días en los cuales vamos retirando, como dijo el compañero, retirando medicamentos uno tras otro y darle oportunidad a valorar la posibilidad de que este cambio haya sido perjudicial o benéfico. Empezando con los acetilcolinestéricos, empezando con medicamentos como beta bloqueadores, alfa-agonistas, IECAS, diuréticos, medicamentos como la digoxina, estatinas o algunos otros medicamentos opiáceos o analgésicos que nos pueden ayudar tanto el tratamiento de algunas patologías para el dolor, así como algunos medicamentos como la morfina en los pacientes con problemas cardíacos. Entonces, la manera adecuada siempre va a estar dada por el paciente. Las quejas que tenga la familia, la posibilidad que tenga la familia también y el ambiente para sopesar esas quejas y el ambiente que pueda modificarse para resarcir los síntomas que vayan saliendo después del retiro de estos medicamentos. La siguiente, por favor. Estos son una lista de medicamentos según el método Delphi que se hizo en el artículo Holmes, en lo cual, pues, también ellos mencionan cómo hacer el retiro de estos medicamentos y cómo irlos retirando. Sobre todo, en el lado izquierdo están los que nunca son apropiados de mantener durante las últimas etapas de los pacientes con enfermedad de algún tipo de demencia. Y se tienen que hacer estos retiros escalonados. En sí no hay una guía de manejo de cómo se debe de hacer, cuánto se debe dejar,
cómo se debe hacer específicamente, pero lo que recomendamos nosotros, o lo que yo recomiendo en mi práctica clínica y también con compañeros que se dedican a lo mismo que yo, es darles seguimientos durante la semana, de 1 a 2 veces a la semana, para valorar cuál es el efecto. Obviamente tener una confianza que el paciente tenga a veces, inclusive nuestro número que nos pueda marcar y nos pueda estar avisando cómo va el retiro de estos medicamentos y nosotros tener el ojo clínico obviamente muy usado para decir si esta situación le está generando algún problema o no al paciente. Y si vemos que el problema, que pueden ser de dos tipos, que puede ser la ansiedad que le está produciendo a la familia el retirar un medicamento que tiene años tomando, o si en realidad es una situación que le está generando síntomas verdaderos a nuestro paciente. La siguiente. En los padecimientos cardiovasculares, pues existen también ya algunos grupos de trabajo en los cuales están valorando también mucho más la presencia del geriatra o de la valoración del geriatra o la valoración estilo geriatría dentro de la cardiología. Y esto lo sabemos muy bien porque las guías que se están dando ya en la JAC o en las guías europeas, pues ya van con algunos criterios también que semejan mucho a la valoración que hacemos nosotros como geriatras desde hace mucho tiempo. Tenemos que ver, primero que nada, lo que recomiendan los cardiólogos y la valoración también, que estas son recomendaciones que están dadas por la American College of Cardiology, que están también hechas junto con grupos de expertos en demencias y de geriatría, en las cuales pues ellos mencionan la manera en la cual se van a desprescribir estos medicamentos de origen cardiológico. Primero, como dijimos, obviamente revisar y reconciliar cuáles medicamentos son los que pueden y deben de estar, asesorar el riesgo de eventos adversos, por ejemplo, en falla cardíaca, un paciente que tenga una FEBI baja y tenga una reducción ya importante en la fracción de eyección, lo cual le pueda generar síntomas como la disnea. En esos casos, se piensa o se dice que no se deberían de hacer muchas intervenciones a menos que obviamente el riesgo de dejar un diurético o dejar un medicamento que baje más todavía la fracción de eyección genere síntomas dentro de nuestro paciente, ¿sí? Obviamente ver la posibilidad de que nuestro paciente tome los medicamentos todavía y siempre hacer una priorización de descontinuar los medicamentos y priorizarlo también dentro de las consultas. Esto también nos va a llevar obviamente al quinto paso, que es el retirar el medicamento y monitorizarlo. La siguiente, por favor. Eh, Otros de los medicamentos que ellos hacen también ellos hacen recomendaciones. Este es otro artículo del 2019, también del JAC, en el cual ellos dicen que este tipo de medicamentos nunca deberían de estar en alguna persona adulta mayor y ellos hacen también la referencia a los adultos mayores con fragilidad o con estadios avanzados de fragilidad, sea la manera en la que ustedes quieran valorar o medir la fragilidad, que ellos ponen también a los pacientes como pacientes con demencia, como un paciente con una alta fragilidad. Los alfa-agonistas centrales, la dronedarona, la digoxina, el nifedipino de liberación inmediata, no el nifedipino de liberación prolongada, así como la aspirina para la prevención de eventos cardíacos primarios, no en eventos cardíacos secundarios, a menos que el riesgo de sangrado sea muy alto y que la mortalidad ya sea muy baja. El dabigatran también por el riesgo de sangrado gastrointestinal, sobre todo en pacientes ya en la última etapa de la vida, teniendo alguna falla cardíaca y que tengan algún riesgo muy alto de eventos cardiovasculares, así como el prasugrel o los vasodilatadores o los bloqueadores periféricos de alfa 1. La siguiente, por favor. En los pacientes con trastorno neurocognitivo mayor y cardiopatía, obviamente se tienen que valorar los criterios stop frame también, que tienen sus rangos mayores o sus rasgos mayores para retirar medicamentos y en los cuales nos dicen que tenemos que retirar los medicamentos de preferencia en los que tengamos una patología irreversible en una etapa final, un pronóstico bajo con una supervivencia menor a 1 año, un deterioro funcional y cognitivo severo, o cognitivo severo, así como en la prevención de síntomas antes que en la progresión de la enfermedad. Obvio, también en pacientes que tengan medicamentos que el paciente ya no pueda tomar o tolerar, a pesar de que a la familia se le instruya cómo hacer la toma del medicamento o que se le reformule o se le cambie la formulación del medicamento per se.
así como otros medicamentos que a veces también pasa mucho con cardiología, que dejan medicamentos sin una indicación clara, como vitaminas, suplementos o algunos tipos de coadyuvantes en tratamientos ya de manera muy específica, ¿no? Que a veces dejan que la vitamina tal que puede disminuir un 3% la probabilidad de un infarto a 20 años, pues esas son situaciones que a lo mejor no vamos a tener por qué preocuparnos en esta etapa de la vida. Eh, Ellos mencionan que deberíamos empezar sobre todo con estatinas. Cualquier tipo de estatina que tengamos, retirarlas, se pueden retirar de manera directa sin hacer una disminución. La ezetimiba, que serían las segundas, los secuestradores de bilis, fibratos, ácido nicotínico o acipimox como medicamentos avanzados para el trastorno de lípidos. Segundo, deberíamos de empezar con los alfa bloqueadores para la hipertensión, como los que mencionamos, así como nifedipino de corta duración, porque esto puede tener una alta probabilidad de generar vasodilatación, subsecuentes caídas o alteraciones también asociadas a la hipotensión. Y tercero, la disminución de los antiagregantes plaquetarios solamente como prevención primaria. Si ya las maneja el paciente y tiene un riesgo bajo de sangrado, se deja a consideración del médico tratante. La siguiente. Otros ejemplos también, como la falla cardíaca en presencia de diabetes mellitus tipo 2, los YECAs también evitan su uso o suspenderlos también cuando se busque tratar nefropatía, pero que la presión siga siendo todavía un problema. Como dijo también el compañero, la presión arterial en estas etapas de la vida ya no es un problema, a menos que esté generando síntomas importantes o que esté generando problemas como rehospitalizaciones. Los ARAS también, igual, si se busca prevenir o tratar la nefropatía diabética, también se debe evitar su uso o se debe suspenderlos, dado que se ha visto que en estos pacientes, pues la nefropatía ya no llega a avanzar o el avance que vamos a ver ya no es debido a la nefropatía diabética, sino al propio declive del sistema en general. Y como otra situación, en la falla cardíaca más las diabetes, que también tiene mucha presencia de prescripción de multivitamínicos o suplementos, se recomienda también hacer una suspensión, en este caso de manera inmediata. La siguiente. Pero otros episodios, por ejemplo, tenemos pacientes que a veces la falla cardíaca no está tan avanzada y en la cual tenemos todavía una fracción de eyección preservada, pero que ya tenemos un paciente que está en un estado de demencia avanzado. Hay estudios como el estudio del Paragon, que es uno de los estudios importantes que salieron hace algunos años, hace aproximadamente 4 años, para valorar algunos medicamentos que nos hicieron también cambios en las guías de manejo. Ellos valoran la comparación de valsartán versus valsartán sucubitrilo y como endpoints secundarios también vieron la persistencia de estos medicamentos en personas con alta fragilidad. En estos casos, ellos hicieron una valoración de la fragilidad posterior al estudio y tarificaron a cada paciente dependiendo de su fragilidad, fragilidad medida por cualquier causa y por cualquier método. Y en estos casos vieron que si bien estos medicamentos pueden hacer que un paciente tenga menos efectos como causa o mortalidad en cualquier causa, hospitalizaciones, se vio que entre mayor avanzaba la fragilidad, menos posibilidad había de que esto fuera seguro. La siguiente diapositiva, un clic por favor. Y vieron que la causa, o sea, la presencia de una fragilidad elevada en este tipo de pacientes hacía que un desbalance entre el riesgo-beneficio de dar el medicamento y la presencia de síntomas ya no fuera aceptable. Entonces, en estos casos, ellos dijeron, no podemos emitir un juicio sobre iniciar o mantener estos medicamentos a pesar de que la falla cardíaca tenga todavía una fe preservada. En estos casos, lo que comentaban ellos es que muy probablemente en estos pacientes ya no va a haber un beneficio a largo plazo y no sería conveniente iniciar o mantener medicamentos a pesar de que la falla cardíaca esté preservada. Solamente hacían ellos mención que en las fallas cardíacas con FEBI no preservada, pues sí, solamente se tomará en cuenta el retiro de diuréticos en última instancia porque estos pudieran ocasionar síntomas que puedan ser en contra de las metas de los tratamientos paliativos en estos pacientes. La siguiente. Listo, doctor Jorge. Muchas Entonces, gracias. muchas gracias por sus aportes. Vamos a seguir con el doctor Daniel Marín. Las preguntas, doctor Daniel. La primera es, en pacientes adultos mayores con demencia severa,
el manejo con doble potenciador cognitivo. ¿Cuándo decido retirarlos? ¿Retiro ambos de forma simultánea? ¿Cuál retiro primero? ¿O qué estrategia de prescripción aplico? Y la segunda pregunta sería, en adulto mayor con demencia moderada severa, ¿en qué momento decido suspender la terapia de rehabilitación cognitiva y qué medidas no farmacológicas me quedan o persisten en el paciente con demencia avanzada? Doctor Daniel, muchas gracias. Ok, buenas noches, gracias Jorge por la introducción. Bueno, yo creo que ya se ha hablado mucho, tanto Jorge como el doctor Escobedo han mencionado las razones por las que deberíamos ir retirando medicamentos en pacientes con demencia. Si hay muchos tipos de demencia, quizás lo que vayamos a decir es más aplicable a la demencia tipo Alzheimer. Eh, Nosotros que continuamente manejamos pacientes que progresan a estadios avanzados, tenemos la práctica de utilizar sobre todo el CDR para determinar cuando el paciente ya está en un estadio más muy avanzado, estadios de CDR3, o cuando ya definitivamente cumple los criterios que dijo Jorge para demencia avanzada o en final de cuidados paliativos. En estos casos cuando decimos retirarles, pero yo creo que un punto más importante es del cuándo es saber explicarle eso a la familia. Si uno se toma el tiempo antes, en la consulta, cuando se inicia todo el proceso con el paciente de demencia, de explicarle a la familia qué es lo que se espera con el tratamiento, a la medida que va poniendo cosas, los inhibidores de la colesterasa, la memantina, y los familiares entienden, los cuidadores entienden que lo que estamos intentando es, de una forma muy modesta, disminuir la velocidad en que se pierden ciertas funciones cognitivas. Al final, cuando ya el paciente no tiene mucho más que mantener, los familiares se van a mantener, se van a demostrar muy más asequibles, porque muchas veces cuando no se ha hecho un proceso de explicación de qué es lo que se quiere, de qué es lo que se espera con los medicamentos, los familiares se pueden mostrar algo reacios a suspenderlos, esperando que con esto quizás se pudiera evitar cosas. Entonces, la educación es quizás lo más fundamental en el momento de cuando decidir retirarlos. Cuando el médico considera que ya el beneficio no es suficiente, es decir, en pacientes avanzados, CDR3, pacientes que ya no tienen realmente dominios cognitivos para dársele una mejoría, y sobre todo aquellos pacientes en que definitivamente ya vamos a ingresar en una etapa en donde son más importantes las medidas no farmacológicas. No hay estudios realmente fuertes para decir si uno debería retirarlos de forma simultánea. Eh, en teoría uno va haciendo como este escalonamiento en niveles de colenesterasa, luego la memantina, ambos juntos, y después de eso los podría retirar. La idea es que el retiro, como dijo Jorge, sea muy despacio. Nosotros nos tomamos el tiempo a lo largo de las dos consultas porque es muy difícil hacer consultas seriadas de esos pacientes. Quizás le queda más fácil al médico general o a un médico que lo vean constantemente, y no tanto desde el servicio de neurología cognitiva, pero sí explicarle bien a la familia que lo vaya haciendo despacio, como lo dijo Jorge, y particularmente quizás la memantina sea más fácil de quitar, porque de forma realmente rara uno podría llegar a ver que con los señores de colenesterasa al bajarlos, algunos familiares digan que sus pacientes, que los pacientes se tornan un poquito más como perdidos, aumentan los síntomas neuropsiquiátricos. Entonces podría intentarse retirar primero la memantina y hacerlo de forma progresiva para que luego se quite el inhibidor de la colenesterasa y no hacerlo de forma simultánea porque pronto no podamos achacarle a quién fue el empeoramiento. No siempre tenemos la posibilidad de hacer pruebas neurológicas, neuropsicológicas, mini-mental, cada mes, cada 2 meses. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es preguntarle al familiar y preguntarle a los cuidadores, en el lugar geriátrico, muchos a veces van a estar esos pacientes, cómo es su interacción. Y bueno, ese sería como el primer punto. Y en el segundo punto, en los pacientes con demencia, sobre todo en las fases avanzadas, en CDR2, CDR3, en que el compromiso de los dominios cognitivos es muy marcado, a veces la rehabilitación cognitiva es frustrante y se frustra el paciente, se frustra el familiar, se frustra el rehabilitador porque hay muchas barreras. Entonces hay barreras para que el paciente entienda las cosas, hay barreras
para que vaya a la consulta, para la motivación. En nuestra práctica, los pacientes cuando ya llegan a un CDR de 2, es decir, una demencia moderada, uno empieza a valorar si realmente están logrando las metas de la rehabilitación cognitiva, lo habla con la neuropsicóloga. Y en estos casos, una de las estrategias que utilizamos nosotros, no hay suficiente evidencia para soportarla, pero es la práctica, es que más que concentrarnos en la rehabilitación cognitiva, en donde muchas veces no se va a lograr eh, alguna recuperación de los dominios, es concentrarnos más en la terapia ocupacional. La terapia ocupacional enfocada a los problemas específicos que pueda tener el paciente, al manejo no farmacológico de los síntomas conductuales, a identificar cosas que el paciente podrían ponerlo en riesgo, a explicar a la familia cómo manejarlo, a adecuar el entorno en la medida en que se van perdiendo estas capacidades. Nosotros podríamos dejar a pacientes con CDR2 alguna forma de rehabilitación cognitiva, sobre todo para mantener la sociabilidad. Es decir, que los pacientes tengan aún un entorno con el cual interactuar, sobre todo cuando hacemos rehabilitación en grupos. Y creo que, como dice la pregunta, las medidas farmacológicas son fundamentales, enfocarnos mucho en la enseñanza de cosas muy sencillas del ambiente, con los familiares, los cuidadores, que quizás no vayan a recuperar esas funciones cognitivas, no vayan a lograr estrategias adicionales, pero sí que podrían suplementar lo que va perdiendo el paciente, es decir, enseñar formas muy estrictas de guardar las cosas, de ayudas para la memoria, para la ubicación de los objetos, cómo prevenir que los pacientes se pierdan de la casa, la fuga, y todo eso lo hace el equipo de terapia ocupacional bastante bien. Listo, doctor Daniel, muchísimas gracias. Ahora la doctora Cindy nos va a ayudar coordinando la sesión de preguntas dirigidas. Nuevamente al público le invitamos a que deje sus preguntas, idealmente estableciendo a quién va dirigida, de que hay pues varios participantes en el panel. Muchas gracias a todos por acompañarnos y doctora Cindy, le cedo la palabra. Sí, tenemos una pregunta, nos pregunta Milagros. En la exposición se mencionó que los antipsicóticos típicos o atípicos se deben retirar a los 3 meses. Pero si tenemos un paciente con demencia moderada con trastorno de la conducta, ¿con qué medicamento seguiría tratando dicho trastorno? De pronto el doctor Jorge Alberto nos puede colaborar y el doctor Heider con la respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿La contesto ahorita o al final, perdón? Bueno. De una vez, De perdón. uno, Ok, perfecto. Pues mira, el tratamiento, en realidad, recordemos que la APA, ellos mencionan que no se deben de utilizar en general los medicamentos antipsicóticos en los pacientes con demencias. Ojo, todos los usamos, ¿no? Todos los usamos, sabemos que es una situación que obviamente va un poquito en contra de lo que ellos mencionan, pero tratamos de evitar el uso de antipsicóticos porque también a largo plazo los medicamentos generan otro tipo de secuelas y esto iría en contra de las metas que tenemos pactadas para el paciente. ¿Con qué tratar si es un paciente con trastornos de la conducta? Primero, hacer la valoración adecuada de qué tan difícil es el síntoma que quieres tratar. Si en realidad esto es un síntoma que se puede tratar de manera ambiental o con la familia, al explicarle cómo es el síntoma y darles estrategias de comunicación afectiva y efectiva con el paciente con demencias y la reducción de los estímulos nocivos en un ambiente, este debería ser el primer tratamiento que se le debería de ofrecer al paciente. Segundo, valorar la posibilidad de algún antidepresivo que también pueden mejorar un poquito algunos tipos de síntomas neuropsiquiátricos. Y tercero, aumentar o dejar una dosis un poquito más adecuada de algún medicamento modificador de la enfermedad, como algún medicamento tipo donepezilo o memantina, que también pueden ayudar al manejo de los síntomas neuropsiquiátricos. Si tú valoras que el paciente se pueda ver afectado por el propio síntoma, sí sería ahí pues un indicativo para reiniciar el medicamento. Si tú ves que el paciente está teniendo conductas agresivas, autolesivas o de agresión heterodirigida, física, verbal, sobre otra persona, pues sí, deberías de reiniciar el medicamento por otros 3 meses
y valorar la posibilidad de suspenderlo. Recordar que estos síntomas en la mayoría de los pacientes vienen y van, y darle la posibilidad a un antidepresivo que tiene menos efectos secundarios para el tratamiento de síntomas neuropsiquiátricos sería una buena manera de tratar este medicamento, de tratar este padecimiento que comentas. Listo, muchas gracias. El doctor Heider nos quiere compartir su experiencia. Ok, bueno, es importante resaltar que al momento pues no hay estudios que describan la eficacia pues de esta intervención de manera prolongada para el control de los medicamentos, buena parte por lo ya mencionado previamente. Es muy importante durante todo el proceso de la intervención reconocer las medidas no farmacológicas como una de las pilares del tratamiento de los síntomas comportamentales o neuropsiquiátricos. Y también considerar que al momento de evaluar los pocos datos que hay disponibles en el corto tiempo, no hay una diferencia importante entre el uso de antidepresivos y antipsicóticos en el tratamiento de gran parte de los síntomas neuropsiquiátricos, a excepción pues de las alucinaciones o la psicosis propiamente dicha. Entonces, gran parte de las medidas pueden ser encaminadas a usar alternativas que puedan favorecer el control de estas conductas y medidas como, por ejemplo, la aromaterapia, la musicoterapia, los masajes relajantes pueden tener cierto beneficio muy cercano, muy parecido en cuanto al impacto con algunas intervenciones farmacológicas. También, pues, reconocer que pueden haber factores precipitantes y perpetuantes que pueden alterar o pueden perpetuar alteraciones conductuales como trastornos electrolíticos, alteraciones metabólicas, alteraciones de la función tiroidea. Entonces, sí hay medidas que se pueden intervenir y también pues reconocer algunos factores o hacer una búsqueda activa de factores que puedan ser precipitantes o perpetuantes. Listo, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos comentan, en caso de tener, por ejemplo, un paciente con demencia tipo Alzheimer y con dosis máxima de memantina más donepezilo y un antipsicótico tipo risperidona y persiste con síntomas psicóticos, por ejemplo, celotipia, alucinaciones y conductuales, pero además con parkinsonismo, ¿cómo debe hacer el cambio o la de prescripción? ¿Y cuál medicamento recomendaría intentar usar? En este caso, pues la risperidona tal vez no sería, sí por el manejo de los síntomas que comenta, pudiera ser uno de los adecuados. Si tenemos parkinsonismo, pues sabemos que la risperidona es uno de los principales medicamentos que más parkinsonismo genera. En este caso, ¿qué se pudiera usar? Se pudiera suspender el medicamento primero que nada, hacer una suspensión gradual del medicamento. Se pueden hacer de varias maneras, suspensiones graduales, suspensiones de tajo o inmediatas, o suspensiones cruzadas en las cuales se va bajando de manera importante un medicamento y al llegar a una dosis media a la cual se tenía iniciar con el otro medicamento para tratar de darle un poquito más de ayuda. En estos casos, los que tienen menos sintomatología secundaria a la administración, pudiera ser en este caso clozapina para un paciente con parkinsonismo y síntomas conductuales en una etapa de demencia. Sobre todo, como dijiste, si ya tenemos una dosis alta de medicamentos previos. O la quetiapina en este caso también se pudiera usar a dosis bajas para tratar de ayudar con estos pacientes a la mejoría del síntoma. Otra cosa que tenemos que valorar es si tenemos un paciente con un probable parkinsonismo atípico, ver la posibilidad a lo mejor de algún medicamento específico para Parkinson o el ajuste de la dosis del medicamento para Parkinson que ya pueda tener, porque también, como sabemos, una dosis menor a la que se necesita en el paciente o una dosis mal administrada o una dosis mayor pudieran también ser los que estén ocasionando este tipo de padecimientos. Así como, por ejemplo, pacientes que puedan tener cuadros
clínicos que se traspongan otro tipo de demencias, como por ejemplo la demencia frontotemporal, que va con síntomas motrices, que lleva con este tipo de síntomas conductuales, la memantina inclusive pudiera ser alguno de del causante de estos padecimientos. Entonces, yo sugeriría primero revalorar el diagnóstico, revalorar los medicamentos que ya se tienen, si alguno de los que se tiene se necesita, dejarlo, pero ver si se puede subir todavía más la dosis. Si los que pensamos que tienen le pueden estar ocasionando síntomas, primero reducir eso y luego hacer la valoración del cambio del medicamento. Listo, muchas gracias. Ya continuamos, le doy la palabra al doctor Heider para realizar las conclusiones y hacer cierre a nuestra reunión. Bueno, muchas gracias. Pues, en nombre de la Universidad Nacional y nuestro posgrado agradecemos la invitación a este evento. Es importante como conclusiones o para llevar a casa que la polifarmacia esto es una condición que es muy frecuente, que es un problema que se relaciona con desenlaces negativos en salud, como la muerte, los ingresos y los reingresos hospitalarios, la reducción de la calidad de vida, la dependencia y las caídas. También pues es altamente frecuente en aquellos pacientes que están afectados por trastornos neurocognitivos mayores. Y importante resaltar que las personas que sufren de trastorno neurocognitivo mayor en general, pues algunos de ellos comparten ciertas condiciones o cierta relación, hay una sinergia con algunas otras enfermedades crónicas como la hipertensión o las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Esto pues va a ser más frecuente la identificación de ciertas condiciones agrupadas, como lo que llamamos multimorbilidad. Y en este clúster de presentación de enfermedades en el contexto de enfermedad neurocognitiva es más frecuente que se haga presente la polifarmacia. Asimismo, pues, los modelos que en este momento tenemos para la atención o el propio sistema de salud nuestro no está diseñado para responder a este fenómeno de multimorbilidad y polifarmacia. Y esto, pues, podría generar las dificultades en un adecuado abordaje. Es importante resaltar la fragmentación como un problema la fragmentación de la atención en salud como un problema que puede favorecer tanto la polifarmacia como la prescripción potencialmente inapropiada de medicamentos. Y es muy importante que en el abordaje de las personas con trastornos neurocognitivos mayores se haga la estadificación de la condición de la enfermedad y asimismo la determinación pues de unos objetivos o un plan de terapéutico basados en unos objetivos cercanos a la realidad. Esto en función a que pues uno de los más importantes debe ser el confort, la calidad de vida y que lograr facilitarles el cuidado a todas las personas que participan en los procesos de la atención y el cuidado de estas personas. Finalmente, pues, para nosotros es importante reconocer que la desprescripción es una medida sumamente importante, necesaria y que ha demostrado en todos los escenarios que se ha evaluado, no solo en demencia, que puede impactar en reducir la mortalidad, mejorar la calidad de vida y es una intervención que es muy bien aceptada tanto por los cuidadores como en algunos pacientes. La valoración multidimensional y la evaluación geriátrica integral es un proceso sumamente importante al momento de establecer esta intervención. Como se describió, la desprescripción es una intervención médica igual de importante que iniciar un medicamento. Y al momento de establecer la valoración geriátrica integral o la valoración multidimensional, es importante tomar las decisiones en conjunto con los pacientes, tener en cuenta sus voluntades y valores y también pues tener las consideraciones al tanto de los cuidadores, que son los que van a participar en el proceso de la implementación de nuestro programa de desprescripción. Es importante, o pues esto también, esta charla nos invita a todos a tener este tópico de gran interés y donde sabemos que hay una ausencia de evidencia
a invitarnos a todos a trabajar en crear preguntas de investigación y desarrollarlas en torno a este problema que creo que es muy importante. Y pues nuevamente en nombre de todos los residentes y en nombre de la universidad, muchas gracias por la invitación.